Escuchá, este es un disco didáctico. O sea, un disco que además de sonar, muestra cómo está hecho. Vas a escuchar 5 canciones y luego una especie de podcast en donde se cuenta y se escuchan las decisiones que se han tomado para llegar a cada resultado. Y al final de todo, una consigna para que hagas tus propias canciones. Bueno, arranquemos nomás. Seguro hay alguien en tu barrio que quiere cantar canciones que traigan recuerdos de vida, amigos, familia. También hay alguien con sus ojos en alguna camarita antigua. Retrata su entorno, te invita a verlo. Otra buena pregunta para buscar algo que quieras y que junte a algunas personas y que abra alguna otra puerta para. Otra buena pregunta para buscar algo que quieras y que junte a algunas personas y que abra alguna otra puerta. Abre alguna otra puerta. Seguro hay una hora al fin y la gente hace cosas en vivo. Sus cuerpos presentes te cuentan historias. También hay alguien que escribe lo que pasa en su ciudad y hace siempre que puede poemas, dibujos, los muestra a otros. Otra buena pregunta para buscar algo que quieras y que junte a algunas personas y que abra alguna otra puerta para. Otra buena pregunta para buscar algo que quieras y que junte a algunas personas y que abra alguna otra puerta para. Otra buena pregunta para buscar algo que quieras y que junte a algunas personas y que abra alguna otra puerta para. Puede ver todo el futuro, menos el suyo, menos el suyo. Puede mirar la tele y ver que otros pueden, todo es tan fácil, todo lo puede. Hay cosas que no sabes si las quiere tener, vidas que no sabe si las puede vivir. Es hora de decidir. En algún sueño que tuvo, escuchó una voz en un teléfono de tubo. Decía: Es el sol que sale solo para vos. En el amor estoy
tregua en el carnaval que no se acaba en febrero. En su cabeza es todo el tiempo. Todo por un tiempo de paz, una tregua en el carnaval que no se acaba en febrero. En su cabeza es todo el tiempo. Se cae, nada concreta. Puede mirar las horas, ver que otros hacen, guarda de todo, nada comparte. El ruido tapa todo lo que pueda entender. Suenan voces que dicen lo que deben sentir. El tiempo pasa y no ve el fin. En una esquina de tu voz dio a su lado un cartel pegado con engrudo. Decía: busca el amor en donde no haya una razón. No elegir es una forma de elección. Requiere medio para imaginar imágenes, para alcanzar formas que puedan conformarse de una vez y por un tiempo, al menos. Requiere medio para imaginar imágenes, para alcanzar formas que puedan conformarse de una vez y por un tiempo, al menos. todo por un tiempo de paz, Una tregua en el carnaval que no se acaba en febrero. En su cabeza es todo el tiempo. todo por un tiempo de paz. Una tregua en el carnaval que no se acaba en febrero. En su cabeza es todo el tiempo. Sé que no es el deseo lo que importa, las cosas suceden por muchos motivos. Y aunque podamos verlo, me gustaría que no te hayas ido tan lejos de aquí, donde alguna vez hubo un país de los sueños. Éramos los dueños de un pedacito de cielo al menos, por donde pasaba un avión con consignas. Decía que nada sería lo mismo. La buena memoria nos identifica, para mejor o para peor. El corazón es un motor, usarlo es una decisión. Las cosas no son como las queremos hasta que las recordamos con nostalgia. Las cosas no son como las queremos hasta que las recordamos con nostalgia. Ojo con que te encandile la distancia y no deje ver lo que en verdad tiene importancia. Ojo con que te encandile la distancia y no deje ver lo que en verdad tiene importancia. Sé que somos un fragmento de la historia, el movimiento genera recorridos. Y aunque podamos verlo, me gustaría que algún día vuelvas más cerca de aquí y que encuentres un mejor país con futuro. Podés volverte sin apuro, cruzando países como lo hizo Forrest. Y que cada vez sean más los que corran, y que tu destino te lleve a los tuyos. Y que todo sea mejor para todos, para mejor o para peor. La razón es un motor, usarla es una decisión. Las cosas no son como las queremos hasta que las recordamos con nostalgia. Las cosas no son como las queremos
hasta que la recordamos con nostalgia. Ojo con que te encandile la distancia y no deje ver lo que en verdad tiene importancia. Ojo con que te encandile la distancia y no deje ver lo que en verdad tiene importancia. En un retazo ves algo de aquel mantel, una palabra triste, pero parece un chiste, y eso te trae aquí, y eso te trae aquí. Es un impulso de poder pasarla bien. Es que este mundo es triste, pero parece un chiste. Eso te trae aquí, eso te trae aquí. Ya no prometo más que todo va a estar bien, y aunque sé que estás triste, solo me salen chistes, y eso te trae aquí, y eso te trae aquí. En tu familia ves algo que no anda bien. Eso te pone triste, ya no hay de qué reírse. Y eso te trae aquí, y eso te trae aquí. Tengo un amigo que no llega a fin de mes y no sé qué decirle, no sé comer los chistes, y eso lo trae aquí, eso lo trae aquí. Y hay una amiga que no quiere ser mamá, y eso la pone triste. No sé si hacerle un chiste, y eso la trae aquí, eso la trae aquí. Y te tuviste que ir, ya no había más nada aquí. Eso siempre fue triste, irse no tiene chiste, y eso te trae aquí, eso te trae aquí. Estás a salvo y eso ya es un montón. No sé qué ser alpiste, pero sé que perdiste y reíste
y eso te trajo aquí, y eso te trajo aquí. Tengo un silencio que me aleja, si no sé cómo decir, de todo lo que quiero. me guardo cosas si me puedo arrepentir. Hasta las cosas simples cuestan, Si no sé cómo decir, si yo no puedo verlo. me guardo cosas si me puedo arrepentir. Siento que uso el silencio como un escudo. Si no sé cómo decir, Ya me voy dando cuenta. me guardo cosas si me puedo arrepentir. Se me bloquean las cosas cuando las junto. Si no sé cómo decir, Y no solo es pa' afuera. me guardo cosas si me puedo arrepentir. Palabra, palabra, cada una trae a otra. Se nombran cosas de cualquier forma. Se mezclan cosas y toman forma. Se cierran cosas y vendrán otras. Y vendrán otras. Y vendrán otras. Puedo poner un nombre al silencio. ¿Cómo se puede decir? Ya no se queda dentro. Se alivian cosas ahora que pueden salir. Sirve empezar cantando bajito. ¿Cómo se puede decir? Y pésame el aliento. Se alivian cosas ahora que pueden salir. Palabra, palabra, cada una trae a otra. Se nombran cosas de cualquier forma. Se mezclan cosas y toman forma. Se cierran cosas y vendrán otras. Y vendrán otras. Y vendrán otras. El arte de hacer canciones es inmensamente antiguo. Personas, pueblos, comunidades han dicho cosas con melodía. Han dicho lo que les pasaba, han pedido lo que necesitaban, compartieron ideas, construyeron identidad y también una forma de estar juntos. Durante mucho tiempo las canciones existían solamente cuando alguien las cantaba, circulaban de manera oral, aparecían y desaparecían en ese mismo acto hasta que empezaron a grabarse. Y ahí cambió todo. Esas identidades sonoras empezaron a quedar registradas. Las canciones se separaron del momento en el que ocurrían y empezaron a circular, a repetirse, a llegar más lejos.
En Argentina, esas grabaciones fueron fundamentales para institucionalizar y divulgar el folclore, para ordenarlo. Se organizaron sonidos, géneros, maneras de tocar, de cantar y de bailar. Se fue construyendo una idea de identidad. Y hacia los años 60, con ese proceso bastante avanzado, el folclore se volvió masivo. Se produjeron muchas canciones, se convirtió en una moda juvenil y en un fenómeno cultural muy fuerte. Y casi al mismo tiempo, pero en otro lugar del mundo, pasó otra cosa. Aparecieron los Beatles. Y con ello, la canción dejó de ser solamente una melodía con acompañamiento, una voz con una banda, para pasar a ser una construcción sonora mucho más compleja. Un espacio donde se podían mezclar instrumentos, ruidos, voces, animales, efectos, lo que se te ocurra. Y de ahí en adelante se popularizó a nivel masivo y mundial el hecho de que las canciones grabadas y producidas en un estudio son una forma de hacer arte en sí. Y se fueron de a poco sistematizando y perfeccionando esas decisiones de producción musical como decisiones creativas más allá de técnicas. Lo que en ese momento requería estudios enormes, tiempos, recursos y muchas personas trabajando, hoy puede hacerse en una computadora, en una casa, incluso en un celular. El acceso a producir canciones cambió radicalmente. Entonces, ¿qué es hacer canciones hoy? Este disco arranca con esa pregunta. Una pregunta para combinar, una pregunta que abre un juego y que propone combinar el folclore nuestro, argentino, puntualmente los sonidos del noroeste, que es en donde estoy, y los Beatles. Es un juego entre la identidad que estamos heredando y las herramientas que tenemos para transformarla. Creo que hacer canciones es tomar muchas decisiones que van más allá de escribir o grabar. Es elegir qué mezclar y cómo mezclarlo. Es trabajar con materiales que ya existen y darles una forma propia. Es hacer un collage de sonidos y sentidos. Es intentar hacer en cada tema un pedazo nuevo de identidad. A todo esto, ¿qué es una canción? Una canción es la mezcla entre dos universos grandes, letra y música. Pero si vamos más al detalle, me gusta pensar que una canción es la mezcla entre texto y melodía. O sea, algo que decimos y una forma de decirlo cantando. Son palabras arriba de una melodía que la sostiene y le da otro sentido. Palabras arriba de una melodía. Pero en realidad no es ni una cosa ni la otra por separado. La canción es la relación entre esas dos cosas, entre esos dos universos. Por ejemplo, en la canción Pregunta, primera canción de este disco, hay una frase que dice: seguro hay alguien en tu barrio que quiere cantar canciones que traigan recuerdos. Si yo lo leo a eso como un texto, tiene un sentido bastante claro y lineal. Es algo sencillo, es una frase que tal vez le podríamos decir a otra persona. No hay una cosa súper poética ni compleja, no sé, es bastante directa. Ahora, cuando eso lo escuchamos cantado, cambia. Seguro hay alguien en tu barrio que quiere cantar canciones que traigan recuerdos. La melodía, el ritmo, las pausas hacen que ese mismo texto se entienda o se sienta de otra manera, cobra otro sentido. Los giros de la melodía hacen que algunas palabras pasen más desapercibidas, que otras pesen más, o que aparezca cierta emoción que en el texto, solamente en el texto, no necesariamente está tan representado. Entonces no es lo mismo decirlo que cantarlo, y ahí es donde aparece la canción. Tampoco va a ser lo mismo si las notas o los tonos son distintos. Seguro hay alguien en tu barrio que quiere cantar. Tampoco si el ritmo o las pausas entre las palabras dividen el texto de otra manera. Seguro hay alguien en tu barrio que quiere cantar canciones que traigan recuerdos de vida, amigos, familia. Porque el texto por un lado y la melodía por otro no son suficientes para pensar en hacer canciones. La canción es lo que pasa cuando esas dos cosas se encuentran y empiezan a conversar, a dialogar, se combinan. Si pensamos solamente desde las melodías pasa algo parecido. Hay otra parte en la misma canción que tiene una melodía muy sencilla de un carnavalito que se repite tal cual varias veces.
Ahora, el texto de esa parte dice: otra buena pregunta para buscar algo que quieras. Si eso lo leo así nomás, es una idea también suelta, sencilla, no parece una gran frase, pero en la canción, con la misma melodía, se dicen varias frases que son parecidas. Otra buena pregunta para buscar algo que quieras y que junte a algunas personas y que abra alguna otra puerta para. Entonces, no es solo la melodía, esa sucesión de notas, la que nos genera algo, ya que suena distinto con la letra y cada frase le va dando otro sonido, otro color y hace que no nos canse tanto al repetirse una y otra vez. Otra buena pregunta para buscar algo que quieras y que junte a algunas personas y que abra alguna otra puerta para. Hacer canciones es tomar decisiones. Algunas por ahí son más conscientes, otras son más inconscientes. Algunas aparecen jugando, otras pensando. Pero de una forma o de otra, todo el tiempo estamos decidiendo. Decidimos qué decir, qué palabras usar, qué dejar afuera, qué sentido tiene eso que estamos diciendo, decisiones sobre la melodía, el ritmo, cómo queda cada palabra, si algo se repite o no. Decidimos el género, el sonido, los instrumentos y efectos, cómo entra cada cosa, los climas, las atmósferas, la energía. Decidimos sobre el arreglo, la forma, la estética, cómo suena todo junto. Decidimos qué queremos transmitir o a veces lo dejamos a consideración de quien escucha y eso también es una decisión. Algunas de esas decisiones tienen más que ver con la composición, o sea, con escribir y hacer melodía y poner acordes. Otras tienen que ver más con la producción. Pero a la hora de hacer, pasa todo junto. No siempre es que primero hago una cosa y después hago la otra. Mientras estoy haciendo, ya estoy decidiendo. Por ejemplo, en la canción Alpiste, hubo muchas decisiones para que esa sea la versión que finalmente quedó grabada y no otra. Para que sea así, En un retazo y no así, algo de aquel mantel, o así, una palabra triste, o así. pero parece un chiste y eso te trae aquí, O incluso así. y eso te trae aquí. Si escuchás distintas versiones de una canción, o sea, con distintos géneros o instrumentaciones, vas a ver que el mismo tema, la misma letra y la misma melodía pueden generar sensaciones muy diferentes. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la canción? ¿Es lo que está escrito o cómo se produce? Y en realidad no hay una sola respuesta. Hay muchas canciones posibles y la que termina publicándose es la que se decide en ese momento. Lo importante ahora es esto: hacer canciones no es esperar una gran idea completa, es empezar con algo y decidir qué vamos a hacer con eso que se nos ha ocurrido. Puede ser una frase, puede ser una melodía, un ritmo, una imagen, cualquier cosa. Y a partir de ahí, todo lo demás es un proceso creativo que nos lleva a una versión que queremos compartirle a otras personas para que la escuchen. En este disco no voy a mostrar una forma correcta de hacer canciones, no voy a mostrar tampoco un método, voy a mostrar decisiones. Momentos donde algo podría haber sido de muchas maneras, pero terminó siendo de una en particular, y por qué. Vamos a ir viendo esas decisiones por parte. Cómo empezar, cómo desarrollar, cómo elegir sonidos, cómo armar un arreglo, cómo construir una estética, cómo pensar el trabajo de las voces, etc. La idea es que podamos reconocer decisiones en cosas bien concretas y de ahí hacer nuestras canciones. Entonces ya hemos definido más o menos qué es una canción y también hemos visto que hacer una canción implica tomar un montón de decisiones. Ahora aparece una pregunta que es bastante inevitable. ¿Por dónde se empieza? Y la verdad es que se puede empezar por cualquier lado. Y cuando digo cualquier lado puede ser cualquiera. Una melodía, una palabra, una imagen, un ritmo, unos acordes, algo que hemos visto, algo que nos pasó, algo que se nos ocurrió. Todo puede ser un punto de partida. Yo, por ejemplo, un día tarareé una melodía, algo súper común que sonaba más o menos así. Era tan común que casi lo descarto, y de ahí he dicho, no, capaz que sirve. En todo proceso creativo, el orden es parte del proceso y cambia el resultado. No es lo mismo empezar por la letra que por la melodía, no es lo mismo empezar por una emoción
que por el estribillo, no es lo mismo esperar que se nos ocurra una idea que trabajar para que se nos ocurra algo. Porque hay algo muy instalado, la idea de que las canciones empiezan con inspiración, con una gran idea, con algo que aparece de repente. A veces eso pasa y está buenísimo, pero no es lo más común del mundo. Es una situación excepcional. La mayor parte del tiempo no pasa nada. Y ahí es donde hay que laburar. Cuando las cosas no ocurren por sí solas y necesitamos empezar una canción, hay que elegir un disparador que nos obligue a empezar. Algo con lo que decidimos dialogar, aunque en principio no tenga ningún sentido. Esa melodía que yo tenía era tan genérica que no significaba nada por sí sola. Necesitaba algo más para empezar a sonar como una idea de canción. Entonces aparece una primera acción. Buscar palabras. Para encontrar mi primera palabra, miré alrededor, vi una remera tirada y pensé, bueno, la palabra remera puede ser. Pero no he querido decir remera. Y dije, ¿qué puedo decir que no sea remera? ¿A dónde me lleva la palabra remera? Y pensé, estoy viendo una parte de una remera, un pedazo de una remera, un retazo. En un retazo ves. Ahí apareció la primera decisión de escritura, no decir remera. Y esa fue la primera frase. En un retazo ves. Eso que dice la canción con esa melodía es simplemente una descripción de lo que estaba haciendo. Estaba viendo un pedazo de una remera. Y a partir de ahí, lo que sucedió no es ninguna inspiración, simplemente hacer algunas preguntas e intentar responderlas. ¿A dónde me lleva ese retazo? ¿Con qué lo puedo relacionar? Y lo que siguió en la escritura fue algo de aquel mantel. O sea, una asociación, ver una cosa, el retazo, y pensar en otra, un mantel. En un retazo ves algo de aquel mantel. Además, en esta segunda frase se repite la melodía de la primera. No hay demasiada vuelta. Es lo mismo. Luego aparece otra pregunta. ¿Qué veo en ese mantel? Y la respuesta puede ser cualquiera. Y en ese momento a mí me apareció lo siguiente. Una palabra triste. Entonces tenemos... En un retazo ves algo de aquel mantel, una palabra triste. Y ahí entra otra decisión. Cambié un poquito la melodía y como estaba diciendo una palabra triste, dije, bueno, podría hacer un acorde menor y ponerse un poco más triste la intención de la música. Hasta ahora nada es súper original, todo es bastante cliché. Para continuar con una siguiente palabra, la decisión que se tomó fue muy concreta, pensar en algo que rime con triste. Una palabra triste, pero parece un chiste. Y en ese momento aparece algo que no estaba al principio, aparece el sentido de la canción. Y ese sentido es bastante claro, es un diálogo entre lo triste y el humor, entre el dolor y la forma de atravesarlo riéndonos o haciéndolo un chiste. No es una idea que estaba pensada antes, es algo que apareció en el juego entre palabras, melodías, rimas y esas decisiones. Eso es lo más importante de empezar. La idea no está dada desde antes. El sentido de eso va construyéndose de a poco. Después lo que completa la estrofa son dos frases. Eso te trae aquí, eso te trae aquí. Y eso no aparece de una nueva idea, es una decisión de cierre, de reordenar la estrofa, de ubicarla, de traerla al presente. Si alguien está absorto en algo, perdido en la tristeza, traerlo al presente. Y además se repite casi igual en todas las estrofas. Si uno mira esa primera unidad, hay una lógica bastante simple. Primero, dos frases que plantean observación y asociación repitiendo una melodía. En un retazo ves algo de aquel mantel. Luego, dos frases que desarrollan la escena y cambian la armonía. Una palabra triste, pero parece un chiste. Y un cierre que ordena todo. Y eso te trae aquí, y eso te trae aquí. Es bastante simple y suficiente para ordenar una idea. Y eso también es importante. En muchas músicas populares las formas suelen ser simples porque lo importante es lo que permiten decir. Entonces, si volvemos al principio, la canción Alpiste en sí misma es un ejemplo de esto. No solo porque así fue hecha, sino porque sus primeras frases ya muestran el proceso. Primero observar, luego asociar lo que observa a otra cosa, luego generar preguntas y responderlas para intentar redondear una idea. Lo único que no está en la canción es el disparador inicial, haber visto una remera.
todo lo demás sí está. Y eso muestra algo que me parece que está bueno. Las canciones y las grandes ideas no aparecen siempre de una, toda redonda y espectacular. Muchas veces el sentido aparece después en todo eso que es el proceso de empezar y buscar algo. Primero aparecen cosas sueltas como palabras, melodías, asociaciones, y el trabajo es empezar a conectarlas hasta llegar a un primer germen o una idea que después se podría desarrollar. Para que eso funcione hay una condición que es bastante importante: no juzgar eso que aparece, porque si cada cosa que se nos ocurre la descartamos en el momento, el proceso se corta. Si yo digo, no, esta idea es una boludez, no puedo llevar a cabo el proceso. En el trabajo creativo lo más importante es trabajar con lo que se nos ocurre y no esperar tener buenas ideas de una. Hay un momento en donde hay que probar, combinar, repetir, cambiar, equivocarse, y eso no es un desorden, es parte del proceso. Ese caos es parte también de un proceso que a fin de cuentas se ordena. Después viene otro momento, el del criterio, de elegir qué queda y qué no, pero ese momento no es el principio. Empezar una canción es entrar en ese ejercicio donde algo puede empezar a pasar si yo voy generando un diálogo. En un momento donde dejo de esperar que algo se me ocurra y empezamos a hacer hasta que algo tiene forma. Partimos de algo mínimo y empezamos a poner en marcha el proceso. Porque en realidad empezar no es lo más difícil. Lo difícil es sostener eso que se empezó, desarrollarlo, continuar y darle forma. Para desarrollar una canción tenemos que tomar esa idea a la que hemos llegado empezando y dialogar con ella. La canción Palabra, por ejemplo, era en principio una melodía de un huayno o un carnavalito cantada sobre unos acordes con un silbido. Así tal cual la mostré en el taller abierto de producción musical y apareció la idea de hablar del silencio. Y con eso escribí: tengo un silencio que me aleja. Tengo un silencio que me aleja. A partir de ahí había que desarrollar. Y desarrollar no era solamente escribir más, sino ampliar el sentido de la canción, entender de qué se estaba hablando y también empezar a darle forma. Entonces, entre clase del taller y clase del taller me puse a escribir cosas, pero no sabía bien cómo ordenarlas. Por un lado tenía una cuarteta, o sea, una estrofita de 4 versos, que decía lo siguiente: tengo un silencio que me aleja de todo lo que yo quiero, pero si canto canciones, se cura lo de adentro. Y por otro, una frase que decía: si no sé cómo decir, me guardo cosas. Entonces, como tenía dos cosas separadas, me acordé de una forma de escribir que aprendí en algunas coplas, en las que hay una estrofa que se va cantando, a veces es improvisada, y se va intercalando una especie de estribillito como una respuesta grupal, una especie de coro. Y quedó algo así. Tengo un silencio que me aleja Si no sé cómo decir, de todo lo que quiero. me guardo cosas y me puedo arrepentir. Entonces, en vez de decir tengo un silencio que me aleja de todo lo que quiero, se intercala una frase de ese estribillito que teníamos suelto. Tengo un silencio que me aleja, si no sé cómo decir, de todo lo que quiero, me guardo cosas y me puedo arrepentir. Esa última frase, y me puedo arrepentir, no estaba y fue un aporte de una participante del taller, Cecilia Ming. Después apareció otra decisión importante: cambiar el criterio. En vez de seguir con la idea de pero si canto canciones, se cura lo de adentro, que era la primera cosa que había escrito, elegí algo más alineado a lo que venía trabajando. Hasta las cosas simples cuestan si yo no puedo verlo. Entonces la cuarteta quedó así: tengo un silencio que me aleja de todo lo que quiero, hasta las cosas simples cuestan si yo no puedo verlo. Y se va intercalando con un corito que dice: si no sé cómo decir, me guardo cosas y me puedo arrepentir. Así, por sí sola, no tiene tanta gracia. Tampoco rima como usualmente riman las cuartetas, pero funciona con la melodía y eso es lo que importa. Además, se grabó de esa manera responsorial. Se invitó a los cantantes del grupo Ensayistas y a la cantautora Lolo Cipriani, y al haber muchas voces disponibles se pudo hacer algo dinámico con ese juego de preguntas y respuestas. La canción quedó así. Siento que uso el silencio como un escudo. Si no sé cómo decir, Ya me voy dando cuenta. me guardo cosas y me puedo arrepentir. Se me Entonces, con dos ideas que tenían sentido por separado y usando una forma tomada de otras músicas, se pudo construir una estrofa que no hubiera aparecido si no dialogaba con esas referencias. Me puedo arrepentir.
Luego, para la segunda vuelta de estrofa, necesité también un poco de ayuda. Le pedí ayuda a Marco Rossi Peralta, que canta el ensayista, si me podía dar una mano. Tiró la idea de hablar de ponerle un nombre al silencio, cantar bajito, y con eso pude terminar de darle forma a la estrofa. También muchas veces es importante la colaboración, hacer algo de coautoría. Después apareció otro problema. El estribillo. Había que hacer algo distinto. Primero, dialogando con lo que ya estaba, o sea, pensar si la estrofa es muy repetitiva y con mucho texto y hay muy poco espacio entre frase y frase porque se van contestando, entonces podíamos pensar que el estribillo, por contraste, podía tener melodías con notas más largas y más espacio. Palabra, palabra, cada una trae a otra. También eso estaba bueno porque yo quería que se luzcan las voces de las cantantes que iba a invitar y esto ayudaba a eso. Y por último, otra manera de contrastar con la estrofa era cambiar el género. Pasamos de una estrofa con un género de carnavalito, de guayno, a un estribillo tipo Vidala. Y eso ya hizo un cambio de compás y otras cosas que generaron esta nueva parte. Ese cambio ya es un collage bastante fuerte, pero al mismo tiempo tiene un sentido dentro del universo de la canción y la vuelve menos predecible. El estribillo quedó así. Palabra, palabra, cada una trae a otra. Se nombran cosas de cualquier forma. Se mezclan cosas y toman forma. Identidad sonora. ¿Qué es la identidad sonora en una canción? Básicamente se trata de cómo suena. ¿Qué instrumentos tiene? ¿Qué tipos de sonidos aparecen? ¿A qué época nos remontan? ¿A qué lugar nos trasladan? Es como la ropa de una canción. Si una canción tiene charango, bombo legüero, caja, ya te está diciendo algo, te está llevando a un lugar. Si tiene sintetizadores, batería electrónica, te está diciendo otra cosa. Eso que nos transmite la identidad sonora de una canción nos pasa antes de que entendamos la letra muchas veces. Antes de entender, ya estamos sintiendo algo. Ya estamos siendo llevados a ese lugar a donde nos transporta. Entonces, cuando hablamos de identidad sonora, estamos hablando de algo bastante concreto. La combinación de sonidos, combinación de timbres. ¿Qué sonidos hay y cómo se combinan entre sí? En este disco, la identidad sonora está bastante definida desde el principio. Hay dos universos que se mezclan todo el tiempo. Por un lado, algo que tiene que ver con el folclore andino, con el lugar en el que vivo, con esa sonoridad. Y por otro, algo que tiene que ver con los Beatles, no solamente como banda, sino como forma de producir, como manera de pensar el sonido, y como una estética del pop de los 60. Entonces, en vez de pensar cada canción desde cero, hay una especie de paleta general de sonido y después en cada tema se va eligiendo qué entra, qué queda fuera y cómo se combina. Por ejemplo, en la canción Sergio hay una decisión bastante clara que es tomar un patrón rítmico de la canción Tomorrow Never Knows de los Beatles, pero cambiarle completamente los timbres. El ritmo tiene ese origen, pero no suena a una batería rockera típica. Entonces ahí se cambió el redoblante por un aro de bombo. El bombo de la batería se cambió por un parche de bombo legüero. Y luego las panderetas y demás cositas agudas también son dentro de todo similares. Suenan parecidos pero con otros elementos, con otra textura, con otra identidad. Y al mismo tiempo, como la canción habla del futuro y de las posibilidades, eso también aparece en el sonido. Hay partes donde la canción parece que va pasando por distintos escenarios, como este momento que representa un sueño que tuvo el personaje en donde recibe un llamado telefónico. La escena se vuelve etérea, sin percusión, y suena un erque a lo lejos, un instrumento de viento andino. Por otro lado, el charango sigue estando, pero con menos definición, y la voz se escucha como por un teléfono viejo. En el amor es todo un poco de los dos.
Ahí la identidad sonora empieza a jugar un rol importante en esos mundos sonoros que están construyendo cada parte de la canción. Por otro lado, en la canción Nostalgia, el juego inicial es parecido al anterior, pero se fue un poquito más profundo. En vez de tomar lo que hace un instrumento para construir otra cosa, como era la batería en el tema anterior, en esta canción se tomó de referencia lo que hacían varios instrumentos de una canción de los Beatles, pero solo como referencia. La canción Nostalgia arranca con algo que remite bastante directo a los primeros temas de los Beatles, que tenían palmas, pandereta y algunos riffs medio continuados de guitarra y bajo. Algo que podría ser así. Si bien ese riff no pertenece a ninguna canción de los Beatles, está inspirado en ese tipo de riffs. Y ahora, al reemplazar la guitarra eléctrica por el charango, ya te transporta a otro lugar. Acá el bajo va a continuar en un movimiento parecido al del riff, y el charango va a ser algo inspirado en otras canciones de los Beatles. Y además sumamos estos órganos que también son bastante característicos de la época. Entonces, pensar la identidad sonora de una canción es hacerse algunas preguntas bastante simples pero profundas. ¿Qué sonidos hay? ¿De dónde vienen? ¿A qué remiten? ¿Qué mezcla estoy haciendo? Y sobre todo, ¿cómo quiero que suene esto? Porque después, la siguiente etapa puede ser los arreglos, que son decisiones sobre cómo se va a comportar cada instrumento, y antes de eso está bueno saber qué instrumentos voy a usar. Y esa decisión, aunque parezca simple, define un montón de cosas. De todos modos, como en todo proceso creativo, el proceso se puede invertir. A veces puedo decidir antes algunas cosas sobre el arreglo que sobre la estética y viceversa. Producir es ir y venir de todas esas decisiones. Ahora quiero hablar de los arreglos. los arreglos, Para mí, arreglar una canción es decidir cómo se comportan los elementos que tiene. Qué hace cada cosa, cuándo entra, cuándo se calla y sobre todo, por qué está ahí. Acá quiero poner una arpa porque la verdad que queda lindo y no me importa cuánto salga. No es solamente sumar instrumentos, tampoco es decorar, tampoco mejorar, sino nuevamente tomar decisiones. Y para ver eso de una manera clara, quiero usar la canción Alpiste. No sé qué es el alpiste. El arreglo de esta canción está hecho prácticamente como un ejemplo, es como una especie de arreglo didáctico. Yo tenía compuesta la canción, guitarra y voz. Y para decidir cómo empezar a sumar elementos y hacer que dialoguen entre sí, pensé primero en la letra. Dije, bueno, si la canción habla de personas que van llegando, distintas personas con distintas cosas que terminan en un mismo lugar, y eso te trae aquí. Y eso te trae aquí. Entonces la decisión fue muy simple. Si la canción junta personas, el arreglo también puede juntar sonido. O sea, que los instrumentos vayan entrando de a uno. Y para entrar uno a uno hay que ir viendo cómo se relaciona ese nuevo elemento con los que están antes. Es un impulso de poder pasarla. Bueno, el primer elemento que se suma a la guitarra y a la voz es el silbido. Y lo que hace es primero contestarle a la voz y luego van juntas. Eso te trae aquí, eso te trae aquí. Ahora entra la percusión para hacernos mover la cabeza. Bueno, hasta ahora lo que pasa es bastante claro. Cada elemento entra a ocupar un lugar que antes estaba vacío. Si entra otra melodía que es distinta a la voz, que no se pisen. Si entra una percusión que proponga algo claro y que nos ayude a ordenar el ritmo. Y ahora va a entrar un charango y un teclado a hacer cosas distintas. El teclado solo marca el compás y el charango le contesta al silbido.
Bueno, así es como de a uno van llegando los distintos instrumentos y ahora vamos a meter un bajo para que haga los graves y una pandereta para que haga los agudos en la percusión, ocupando espacios vacíos. Por ejemplo, ahora escuchemos el bajo y el piano solos y vemos cómo también se responden o se complementan. Finalmente, cuando ya no había mucho más espacio para meter cosas y la canción se estaba terminando, la guitarra y el bombo se retiran. Entonces vemos cómo arreglar no solamente es sumar elementos, sino también es decidir cuándo está bueno sacar elementos. Entonces alpiste es como un arreglo acumulativo, una especie de escalera donde se van sumando cosas, pero no es acumulativo porque sí, sino porque la canción lo pide. La canción junta personas, el arreglo junta sonidos. Y cuando se empieza a ir, los sonidos también se van. Ahora bien, hay otra canción en el disco, Pregunta, donde también hay un comportamiento acumulativo, pero de otra manera. Ahí el arreglo es más complejo, no tanto por la cantidad de elementos, sino por cómo se relacionan entre sí. La base de la canción es muy simple, es binaria. ¿Qué significa esto? Que el pulso que yo voy marcando con mi pie cuando escucho la canción se divide en dos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. El piano hace casi siempre lo mismo, es parecido a Hey Jude de los Beatles. Bastante parejo. Pero los problemas arrancan cuando empiezan a sumarse otros elementos, como por ejemplo la percusión. Los elementos de la percusión dividen el pulso en 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Pero el piano divide el pulso en 2 y la melodía mayormente también en 2. Estas cosas generan una sensación en el tiempo que a veces uno no sabe si se están ralentizando o acelerando. Esto que parece un experimento extraño, en realidad es un juego con un recurso que aparece bastante en algunas músicas de América Latina, como la saya o la guaracha santiagueña. Son músicas que generan una sensación muy especial en su ritmo y que parte de las respuestas o de la manera de producir estas músicas está en cómo se construyen esas tensiones rítmicas. Son propias de nuestro continente. Ahora quiero que escuchemos todas las cosas por separado. Primero lo que es binario por un auricular, después lo que es ternario por el otro y después todo junto. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Otra buena pregunta para buscar algo que quiera. A fin de cuentas, arreglar es tomar decisiones. Todo depende de cuál sea la sensación o acción que queramos proponer con el comportamiento de los instrumentos y los sonidos que hay en una canción. Si comparamos los dos temas, en alpiste hay un arreglo súper claro, ordenado, casi visible. Sirve para entender qué hace cada elemento y cómo conversan entre sí. Pero en pregunta, el arreglo es mucho más complejo, las cosas se superponen, se tensan y se mezclan ritmos que son distintos, pero con las herramientas adecuadas podemos hacer que convivan en armonía. Los géneros musicales que aparecen en este disco no están usados de forma pura. Aparecen más bien como materiales, gestos, patrones, aires o reminiscencias que sirven para construir identidad y también para ordenar rítmicamente las canciones. A veces esos géneros aparecen desde un ritmo, otras desde una forma de cantar, o simplemente desde una sensación general. Muchas veces no se trata de hacer un género tal cual, sino tomar algunas de sus características para mezclarlas con otras cosas, como otro elemento musical que entra en el collage de hacer una canción, pero que a su vez trae una información identitaria muy importante. Por ejemplo, el carnavalito o el huayno, que los vamos a tratar de sinónimos. Este movimiento aparece en distintas partes del disco. En palabra,
en pregunta. Otra buena pregunta para buscar algo que quieras. Y muy sutilmente en la guitarra del piste. Digo muy sutilmente porque en realidad es un fragmento del ritmo el que tiene vínculo con el del huayno, porque en realidad está en otro compás. Pero si yo lo repito así, decís, ahí está el huayno. A veces aparece de forma muy evidente y otras solamente como una sensación rítmica. Pero este gesto del carnavalito va uniendo distintas canciones aunque cada una haga algo distinto con él. Otro gesto que aparece mucho es el de la vidala. Este ritmo más abierto y suspendido aparece en esas mismas canciones de otra manera. Y aunque las canciones no sean literalmente vidalas, agarran algo de esa sensación que genera. También, por otro lado, aparecen ritmos de la samba o de la cueca, que son géneros que comparten muchas cosas rítmicamente. De hecho, en realidad podría decirse que la samba es como una cueca más lenta, pero muchas veces la cueca tiene más golpes que la samba y eso también le da una sensación de más densidad rítmica. Acá de a poco vamos entrando la samba. O al revés, la cueca es como una samba rápida. Finalmente hay otra referencia que aparece en el disco que tiene que ver con el género llamado tinku. Aunque es muy sutil, a mí me lleva a ese género que es principalmente boliviano, pero que forma parte de una de las sonoridades del noroeste argentino. Esto que estamos escuchando es un tinku hecho a modo de ejemplo. Y este es el tema Nostalgia del disco. En este caso no ha sido algo buscado, pero ha aparecido como la consecuencia de otras decisiones de producción. Porque de repente están estas melodías pentatónicas de charango y bombos marcando negras súper constantes. Obviamente el tinku tiene otras cosas que hacen que sea un tinku, pero ya con estas dos cosas a mí me genera un aire, que se mezcla con una canción que tiene otro tipo de composición, más parecido al pop o a la canción de cantautor, pero con esto de repente adquiere otro tipo de identidad. Entonces, trabajar con género no es simplemente hacer un género, es decidir qué códigos o qué gestos usar, qué tomar de cada uno y cómo mezclar distintas cosas para construir una identidad propia. Porque a fin de cuentas, la historia de los géneros también tiene un poco de ser música que no necesariamente está pensada para representar, sino es música de distintos lugares que en algún momento de la historia se investigó, se recopiló y se le asignó un lugar en alguna categoría. Bueno, la voz. ¿Qué lugar ocupa la voz en las canciones? No es un instrumento más. Es el instrumento más importante porque ocupa más lugar en algún sentido, porque lleva las palabras, lleva el mensaje. Es a donde se va la atención de las personas cuando están escuchando canciones. Uno puede tener arreglos increíbles, instrumentos hermosos, personas súper virtuosas tocando, pero si no trabajamos la voz como queremos o para transmitir lo que queremos, por ahí a veces la cosa queda un poco a media. La voz es como el centro de gravedad de la canción. En este disco aparece bastante claro eso porque cada canción está cantada por distintas personas y en cada caso la decisión no solo fue quién canta, sino qué hace esa voz dentro de la canción, cómo se combina con otras, qué rol ocupa, y ahí la voz deja de ser solamente la que canta la melodía y pasa a formar parte del arreglo y de toda la dinámica de elementos que están pasando. Por ejemplo, Alpiste es la canción cantada más a dúo. Entonces, como siempre las melodías son medio parecidas, nos íbamos turnando con la bipicita para cantar la primera voz, ella, y yo la segunda. Ya no prometo más que todo va a estar bien. O yo la melodía principal y ella una más aguda. Eso te pone triste, ya no hay de qué reírse. O generar texturas en donde combinemos varias voces de ella y varias mías. Y eso lo trae aquí, eso lo trae aquí.
o hasta incluso generar una voz que sea varias de la Bipi sola. Y eso la trae aquí, eso la trae aquí. Por otro lado, en la canción Sergio, cantada con la Nancy Pedro, se da un ejemplo de cómo el arreglo, la estética y la voz se conjugan para generar la sensación que tiene que generar cada parte. Por momentos íbamos a dúo, yo más grave y ella más aguda, cantando bastante para afuera. Imágenes para alcanzar formas que puedan conformarse de una vez y por un tiempo. Luego, llevando la voz a un plano mucho más íntimo. Todo por un tiempo de paz, una tregua en el carnaval. Incluso ubicando una segunda voz de la Nancy mucho más lejos para acentuar la cercanía de las voces cercanas. Que no se acaba en febrero, en su cabeza es todo el tiempo. Y luego la parte del final, las voces están cantadas con una proyección mucho más grande y genera otra cosa completamente distinta. Todo por un tiempo de paz, una tregua en el carnaval, que no se acaba en febrero, en su cabeza es todo el tiempo. Luego la canción Pregunta con Belén Sapia fue una canción compuesta para su voz, porque necesitaba una primera canción de disco y quería que la primera canción tenga una melodía dulce con una voz súper dulce, porque tenía que ser parte de la apertura del disco. Entonces un poco fue pensar en su voz para generar la melodía que sea un poco aguda y que yo pueda acompañar en la octava de abajo, haciendo lo mismo, aunque esté un poco forzado yo, pero que pueda acompañar también esa intimidad. También hay alguien con sus ojos en alguna camarita antigua. Después la idea era incluir otra textura de la voz de Belén más arriba, más aguda, más aireosa, y también yo poder subir a una melodía más aguda y que nos permita que las voces empiecen a salir de la canción porque el resto del arreglo empieza a hacerse más denso en percusiones y demás. Seguro hay una obra al fin de y la gente hace cosas en vivo. Bueno, en Nostalgia éramos 3 cantantes: Cuba, el Chango y las Flores y yo. Y la canción tiene mucho texto, va rápido, entonces no había mucho lugar para hacer muchas respuestas o contestaciones por ahí tipo Beatles, ni tampoco para ponerse muy minucioso en hacer un arreglo a 3 voces muy en un determinado estilo. Entonces en principio nos repartimos la canción y había un juego de ir contestándose por momentos. Y que encuentres un mejor país con futuro, podés volverte sin apuro, cruzando países como lo hizo Forrest. Y que cada vez sean más los que corran, y que tu destino te lleve a los tuyos, y que todo sea mejor para todos, para mejor o para peor, la razón es un motor, usarla es una decisión. Pero luego en el estribillo pudimos meter unos y unos as con una lógica un poco más Beatle. Como la voz iba con mucha palabra, pusimos voces de fondo como colchones y sí unas armonías en la voz principal. Las cosas no son como las queremos hasta que las recordamos con nostalgia. Ojo con que te encandile la distancia y no deje ver lo que en verdad tiene importancia. Ojo con que te encandile la distancia y no deje ver lo que en verdad tiene importancia. Por último, la canción Palabra es una canción responsorial, o sea, de preguntas y respuestas. Eso ha permitido trabajar las distintas voces como protagonistas, como dúo, y que se vayan contestando. A veces las que preguntan son unas, a veces las que preguntan son otras. Puedo poner un nombre al silencio. ¿Cómo se puede decir? Ya no se queda dentro. Se alivian cosas ahora que pueden salir. Sirve empezar cantando bajito. ¿Cómo se puede decir? Y pesa menos aliento. Se alivian cosas ahora que pueden salir.
Y ya, en el último estribillo, la idea es que sea como una gran voz, un coro muy ampliado, en donde esté todo el mundo, cada uno ocupando un rol distinto. Palabra, palabra, cada una trae a Por ejemplo, los graves Se nombran cosas de cualquier forma. Alice en este estribillo hace una voz muy aguda. Mezclan cosas y toman forma. Y la Lolo hace la voz principal. Se cierran cosas y vendrán otras. Y al final ya está todo el mundo. Y vendrán otras. Y vendrán otras. La postproducción también es una forma de construir sentido. Acá uno intenta hacer que las cosas que se grabaron se escuchen bien, pero también se deciden qué tan cerca o lejos está algún instrumento, cuánto espacio ocupa, si una voz suena íntima o gigante, íntima o gigante, si los instrumentos están todos juntos Todo por un tiempo de paz, una tregua en el carnaval o separados, que no se acaba en febrero. juntos En su cabeza es todo el o separados. tiempo, todo por un tiempo de paz, una tregua en Y también uno va construyendo con el paso del tiempo una manera en la cual quiere que las cosas suenen. Lo que hacemos en la postproducción también es parte de la identidad sonora y permite redondear los escenarios que construimos en las canciones. Hay veces que el sonido de una época está caracterizado por cómo se grababa en ese momento, qué instrumentos se usaban y qué herramientas había para postproducir. En este disco, muchas de las decisiones estuvieron vinculadas a algunos recursos estéticos que quedaron plasmados en los discos de los 60, sobre todo en los Beatles. Pero no desde intentar copiar exactamente un sonido, no, sino tomar algunas ideas vinculadas a los espacios. Por ejemplo, en la canción Sergio, al comienzo las voces están completamente hacia un lado, puede ver todo el futuro, menos el suyo, menos el suyo. y la banda, el charango y la percusión, está completamente hacia el otro. Luego se junta todo en el medio. Hay cosas que no sabes si las quieres tener. Este tipo de paneos exagerados aparecen mucho en algunos discos de esa época cuando se empezó a utilizar la estereofonía. O sea, dividir las cosas en dos parlantes porque también tenía que ver con la tecnología de producción y la cantidad de canales que habían hasta ese momento. Pero bueno, sin entrar en algo muy técnico, genera una sensación muy particular de espacio y de separación de los elementos. Hoy en día no es algo tan común porque para algunas personas también suele ser incómodo, o cuando lo escuchamos en parlantes pequeñitos, mono o en el celular, capaz que no se puede apreciar del mismo modo por cómo se consume la música hoy, pero bueno, es un recurso estético, me gustó y lo usé todo lo que pude. También para construir los espacios se utilizaron varias reverb bastante grandes inspiradas en sonidos clásicos de Abbey Road. Se utilizaron sobre percusiones, así la escuchamos sin reverb, ahora con todo ese espacio. Mismo con los silbidos, los charangos. Esto nos ha permitido que algunas cosas queden más lejos, pero también con un timbre muy específico que tengo asociado a las producciones de esa época. Pero al mismo tiempo, estas canciones no buscan sonar completamente retro. Las voces, por ejemplo, están tratadas de una manera mucho más, entre comillas, contemporánea, más presente, más cercana, más comprimida.
Donde alguna vez hubo un país de los sueños, éramos los dueños de un pedacito de cielo al menos. Por donde pasaba un avión con consignas, decía que nada sería lo mismo. La buena memoria nos identifica. Con un timbre dentro de todo similar a lo que se usan algunas cosas en el pop hoy, un poco exagerado, cosa que a mí me gusta para algunas cosas, y que al mismo tiempo genera un poco de contraste con los otros sonidos que parece que vienen de otro momento. Entonces la referencia de estos discos aparecen solamente en algunas decisiones muy específicas del espacio, del paneo, de la profundidad. Más allá de evocar a una reconstrucción de sonido nostálgica, termina siendo una herramienta para construir climas y las identidades de las canciones. Y después pasa algo con la postproducción que uno intenta editar para que ciertas cosas queden prolijas y también saber cuándo hay cosas que queremos que no queden tan prolijas. Por ejemplo, en los silbidos no están todos espectacularmente afinados, porque bueno, no me interesaba que por ahí queden un poco rústicos o más humanos. Mismo con las percusiones, los bombos están grabados, tocados. Y después más o menos se engordó un poco el sonido, pero tampoco es que sea un disco que tenga pretensiones de cumplir con un estándar de sonido, sino más bien de construir su propio sonido. Bueno, este disco va terminando, pero al mismo tiempo abre otra puerta. ¿Abre alguna otra puerta? El sentido de esto es que sirve para hacer otras canciones. Está bueno arrancar sacándole un poco el peso a la idea de crear la mejor canción del mundo. En realidad es un ejercicio y hay que ponerlo en práctica, ya sea para empezar y empezar desde cualquier lugar y desarrollar una pequeña idea, o si ya tenemos canciones, darle la forma que queremos y no solamente la forma que podemos, y si tenemos cosas guardadas, compartirlas. Bueno, hacer canciones es un collage de un montón de cosas, solo hay que ver qué vamos a usar para ese collage, qué vamos a mezclar y con qué criterio vamos a empezar a mezclar esas cosas, pero de entrada la idea es jugar con elementos. Gran parte de este trabajo se ha basado en varias cosas que están disponibles. Por un lado, mis viejos talleres de composición y producción, los 4 encuentros virtuales. Mi nuevo taller abierto de producción musical, que se llevó a cabo en abril del 2026. Y mi tesis de grado, con la cual me recibí de licenciado en música popular en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata en el año 2017. Es una tesis sobre proceso creativo, puntualmente en la composición de canciones en ese caso. A todo esto se puede acceder de distintas maneras desde mi web, javiernadaltesta.com. Y además ahí hay disponible una biblioteca de samples y pistas con las cuales se produjo este disco para que tengas como punto de partida si necesitas. Así que bueno, ahora te toca a vos. Para cerrar, voy a dejar una consigna para hacer tus propias canciones. No hace falta que sepas un montón de nada, ni que tengas un estudio, ni que sea la mejor canción del universo. La idea es simple, hacer algo, aunque sea pequeño, raro o no termine después en ningún lugar. Punto 1. Mira y pregunta. Observa a tu alrededor, la habitación en la que estás, la calle, tu barrio, la gente, animales u objetos que te rodean. Elegí algo de todo eso y escribí una pregunta. Ahora, pregúntale algo a eso que estás viendo. Pregúntale algo a tu ventana, al vecino, a una foto. Pregúntate algo a vos mismo. Después intentar responder esa pregunta y con la respuesta la idea es hacer algún juego de palabras, escribir alguna frase que extienda esa primera respuesta, algo que pueda servirnos como un pequeño texto que después se use para hacer una canción. Este texto puede ser un punto de partida, un insumo. Por ahora, nada más que eso. Punto 2. Escuchá y dialogá. Hacé una lista de canciones que te gusten mucho y elegí alguna parte de cada canción. Puede ser el pedacito de una melodía de una canción, el género de otra canción, la emoción a la cual te lleva alguna otra canción, los acordes de otra, etcétera, etcétera. Intenta mezclar algo de eso, probar combinaciones. Eso puede ser un punto de partida para empezar algo, o también puede servir, si ya tenés una idea, para desarrollarla. Muchos temas empiezan haciendo un collage de cosas que uno ama, y no necesariamente se te tiene que ocurrir todo solo desde cero. Escuchar canciones y dialogar con ellas es muy importante para hacer canciones. Mira, ya lo han dicho los Beatles. En la segunda línea de Hey Jude dice "Take a sad song and make it better". O sea, agarrar una canción triste y hacerla mejor. Podemos reinterpretarlo como agarrar una canción y hacerla a tu manera.
Punto 3. Desarrollá y decidí. Agarra alguna de las ideas que aparecieron antes y seguí probando. Cambia cosas, probá otro ritmo, otro tempo, probá otra forma de cantar, otro sonido, otro género. Si tenés una estrofa, intenta hacer un estribillo. Si lo que tenés es un estribillo, fíjate cómo podría ser una estrofa. Y para eso saca partes, repetí algo, saca y pone palabras, busca otro tipo de melodía. En muchos casos, hacer una canción implica probar un montón de posibilidades y elegir la mejor de esas. Para eso, está bueno no siempre casarse con la primera idea, sino mantener la idea en movimiento. Y de todas esas versiones posibles, elegimos cuál es la que nos gusta más o creemos que está buena compartir en este momento de nuestra vida. Bueno, eso fue todo. ¿O no? Capaz si escuchás este disco de nuevo ya no lo escuchás igual, y capaz ahora empecés a escuchar canciones de otra manera. En vez de pensar las canciones como algo muy ligado a lo mágico o a la inspiración, capaz que podemos pensarla como personas observando, mezclando cosas, tomando decisiones, nada del otro mundo, bien de este mundo. Y ahora sí, para cerrar voy a dejar algunas maquetas de composición hechas con el celu que son como las semillas de lo que después terminó siendo estas producciones. Bueno, chao. Puede ver todo el futuro, menos el suyo, menos el suyo. Puede mirar la tele y ver que otros pueden, todo es tan fácil, todo lo pueden. Hay cosas que no sabe si las quiere tener, vidas que no sabe si las puede vivir. Es hora de decidir. En algún sueño que tuvo, escuchó una voz en un teléfono de tubo. Decía: triste es el sol que sale solo para vos. En el amor es todo un poco de los dos. Requiere medios para imaginar imágenes, para alcanzar formas que puedan conformarse de una vez y por un tiempo al menos. Requiere medios para imaginar imágenes, para alcanzar formas que puedan conformarse de una vez y por un tiempo al menos. Todo por un tiempo de paz, una tregua en el carnaval que no se acaba en febrero. En su cabeza es todo el tiempo. Todo por un tiempo de paz, una tregua en el carnaval que no se acaba en febrero. En su cabeza es todo el tiempo. Puede tener mil ideas, todo se cae, nada concreta. Puede mirar las horas, ver que otros hacen, guarda de todo, nada comparte. El ruido tapa todo lo que pueda entender. Suenan voces que dicen lo que debe sentir. El tiempo pasa y no ve el fin. En una esquina de tubo vio a su lado un cartel pegado con engrudo. Decía: busca el amor en donde no haya una razón. No elegiré una forma de elección. Requiere medios para imaginar imágenes, para alcanzar formas que puedan conformarse de una vez y por un tiempo al menos. Requiere medios
medios para imaginar imágenes, para alcanzar formas que puedan conformarse de una vez y por un tiempo al menos. Todo por un tiempo de paz, una tregua en el carnaval que no se acaba en febrero. En su cabeza es todo el tiempo. Todo por un tiempo de paz, una tregua en el carnaval que no se acaba en febrero. Que en su cabeza es todo el tiempo. Sé que no es el deseo lo que importa, las cosas suceden por muchos motivos, y aunque podamos verlo, me gustaría que no te hayas ido tan lejos de aquí, donde alguna vez hubo un país de los sueños. Éramos los dueños de un pedacito de cielo al menos, por donde pasaba un avión con consignas. Decía que nada sería lo mismo. La buena memoria nos identifica, para mejor o para peor. El corazón es un motor, usarlo es una decisión. Las cosas no son como las queremos hasta que las recordamos con nostalgia. Las cosas no son como las queremos hasta que las recordamos con nostalgia. Ojo con que te encandile la distancia y no deje ver lo que en verdad tiene importancia. Ojo con que te encandile la distancia y no deje ver lo que en verdad tiene importancia. Sé que somos un fragmento de la historia. El movimiento genera recorridos y aunque podamos verlo, me gustaría que algún día vuelvas más cerca de aquí y que encuentres un mejor país con futuro. Podés volverte sin apuro, cruzando países como lo hizo Forrest, y que cada vez sean más los que corran, y que tu destino te lleve a los tuyos, y que todo sea mejor para todos, para mejor o para peor. La razón es un motor, usarla es una decisión. Las cosas no son como las queremos hasta que las recordamos con nostalgia. Las cosas no son como las queremos hasta que las recordamos con nostalgia. Ojo con que te encandile la distancia y no deje ver lo que en verdad tiene importancia. Ojo con que te encandile la distancia y no deje ver lo que en verdad tiene importancia. 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 En un retazo ves algo de aquel mantel, una palabra triste, pero parece un chiste. Eso te trae aquí, eso
es un impulso de poder pasarla bien. Es que este mundo es triste, pero parece un chiste. Eso te trae aquí, eso te trae aquí. Ya no prometo más que todo va a estar bien. Y aunque sé que estás triste, solo me salen chistes. Y eso te trae aquí, y eso te trae aquí. Y en tu familia ves algo que no anda bien. Eso te pone triste, ya no hay de qué reírse. Y eso te trae aquí, y eso te trae aquí. Tengo un amigo que no llega a fin de mes y no sé qué decirle, no se comen los chistes. Eso lo trae aquí, eso lo trae aquí. Y hay una amiga que no quiere ser mamá. Eso la pone triste, no sé si hacerle un chiste. Y eso la trae aquí, y eso la trae aquí. Y te tuviste que ir, ya no había más nada aquí. Eso siempre fue triste, irse no tiene chiste. Y eso te trae aquí, y eso te trae aquí. Y estás a salvo hoy, y eso ya es un montón. No sé qué se la alpiste, pero sé que perdiste y reíste. Y eso te trae aquí, y eso te trae aquí. Tengo un silencio que me aleja. Si no sé cómo decir de todo lo que quiero, me guardo cosas y me puedo arrepentir. Hasta las cosas simples cuestan. Si no sé cómo decir, si yo no puedo verlo, me guardo cosas y me puedo arrepentir. Siento que uso el silencio como un escudo. Si no sé cómo decir, ya me voy dando cuenta. Me guardo cosas y me puedo arrepentir. Se me bloquean las cosas cuando las junto. Si no sé cómo decir, y no solo es pa' afuera, me guardo cosas y me puedo arrepentir.
nombran cosas de cualquier forma. Se mezclan cosas y toman forma. Se cierran cosas y vendrán otras, y vendrán otras, y vendrán otras. Poner un nombre al silencio, como se pueda decir, ya no se quedan dentro, se alivian cosas ahora que pueden salir. Sirve empezar cantando bajito, como se pueda decir, y pesa menos al viento, se alivian cosas ahora que pueden salir. Palabra, palabra, cada una trae a otra. Se nombran cosas y de cualquier forma se mezclan cosas y toman forma. Se cierran cosas y vendrán otras, y vendrán otras, y vendrán otras, y vendrán otras. Seguro hay alguien en tu barrio que quiere cantar canciones que traigan recuerdos de vida, amigos, familia. También hay alguien con sus ojos en alguna camarita antigua. Retrata su entorno, te invita a verlo. Otra buena pregunta para buscar algo que quieras y que junte a algunas personas y que abra alguna otra puerta. Para otra buena pregunta para buscar algo que quieras y que junte a algunas personas y que abra alguna otra puerta. Abra alguna otra puerta. Seguro hay una obra el fin de y la gente hace cosas